Hey, buenas. Aquí me encuentro, en el aeropuerto. Y es que me dispongo a coger mi primer vuelo. Sí, el primer vuelo que me va a llevar a dar la vuelta al mundo. Pero esta vuelta al mundo va a ser algo especial, ya que viajaremos buscando paisajes increíbles. Todos esos paisajes van a estar modelados por el relieve geológico externo. Es decir, cómo los agentes geológicos externos son capaces de modelar el paisaje y modificarlos a través del tiempo. Vamos a desplazarnos a paisajes tan diversos y diferentes que vais a alucinar. Pero antes del primer viaje necesitáis saber qué son los agentes geológicos externos y cómo estos modelan el paisaje. Vamos a ello. En este vídeo nos vamos a sumergir en las fuerzas más increíbles que modelan nuestro mundo, los agentes geológicos externos. Sí, esos fenómenos que aunque parezcan tranquilos, tienen un poder alucinante para transformar las montañas en llanuras y los ríos en cañones. Y es que a lo largo del vídeo vamos a ir viendo todos esos agentes que modelan el paisaje, pero ya os adelanto que el agua va a tener muchísima importancia en nuestro modelado del relieve, así como el hielo, el viento o las aguas subterráneas. Pero no todos los relieves se modelan por igual y van a depender de una serie de factores. Por un lado tenemos los factores litológicos, y es que cada roca tiene su propia personalidad, como si se tratara de los ingredientes de una receta. ¿Es roca granítica o caliza? ¿Resistente o frágil? Pues dependiendo de su composición y estructura, las rocas responderán de una manera u otra a los agentes geológicos. Por otro lado, también está el clima, el gran director de la orquesta. La temperatura, la cantidad de agua o incluso el viento puede modificar de formas diferentes el paisaje. Por último, la forma y disposición de las rocas también influye en la manera que se modela el paisaje, haciendo que haya zonas que presenten mayor o menor resistencia al modelado del mismo. Pues según estos factores, las rocas van a sufrir los siguientes procesos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. El primero de todo, la meteorización, es el proceso en el que empieza todo. Es el que descompone la roca en fragmentos más pequeños, preparándola para que otros agentes como la erosión o el transporte actúen sobre ella. Sin la meteorización, los paisajes no cambiarían nunca, así que vamos a descubrir cómo funciona. El primero que vamos a ver es la meteorización física y es básicamente el proceso de romper una roca sin cambiar su composición química. Imagina que una roca se rompe en pedacitos más pequeños, pero sigue siendo la misma roca. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el agua se mete entre las grietas de las rocas y se congela expandiéndose por un proceso que se llama gelifracción. Para entender un paisaje donde la gelifracción ha hecho sus efectos, vamos a viajar hasta el Bryce Canyon, en Estados Unidos. Acompañadme a este paisaje tan especial. Como hemos visto antes, la gelifracción en este lugar ha hecho del Bryce Canyon un paisaje muy especial. Junto a otros modelados que luego veremos, el Bryce Canyon es característico por sus montañas en forma de chimeneas y columnas. Vamos a seguir aprendiendo sobre el modelado externo para poder seguir viajando a lugares increíbles. Lo contrario de la gelifracción es la expansión térmica y ocurre en lugares que por el contrario son muy calurosos. Durante el día el calor hace que las rocas se expandan y por la noche el frío las contrae. Esto una y otra vez acaba por agrietar y romper la roca. Por último, como meteorización física, hablar de la descompresión. Esta sucede cuando grandes masas de roca que estaban enterradas se liberan. Al quitarse la gran presión de rocas que tienen encima, estas se rajan y se fracturan formando láminas. Para hablar del siguiente tipo de meteorización, la meteorización química, aquí sí que hablaremos de cambios en la composición química de la roca. Es como si la roca se transformara al interactuar con el agua, el oxígeno o incluso el dióxido de carbono. Un ejemplo importante es la disolución, donde el agua disuelve las sales minerales presentes en la roca, especialmente en aquellas que son solubles, como la sal o el yeso. Otro proceso muy común es la carbonatación, que afecta principalmente a las rocas calizas. En este caso, el agua se combina con el dióxido de carbono y forma un ácido débil, el ácido carbónico, que reacciona con los sales minerales de las rocas disolviéndolo. Con el tiempo, este proceso puede dar lugar a formaciones impresionantes, como cuevas o paisajes kársticos, donde las rocas han sido modeladas por la acción química del agua. Ahora vamos a quedarnos en España para visitar
Dos paisajes únicos donde la meteorización química, es decir, la disolución y carbonatación de las rocas, ha llevado a estas estructuras tan maravillosas. Y la primera tan maravillosa tiene honor en su nombre, y es que se llama la Cueva de las Maravillas, y está en la Sierra de Aracena de Huelva. En esta cueva, como en otras muchas cuevas, se puede observar este proceso de disolución de las rocas y posterior carbonatación con las impresionantes estalagmitas y estalactitas. Pero si tenemos que hablar de un paisaje donde la meteorización química ha tenido lugar, este es el Torcal de Antequera, un paisaje denominado kárstico. En él la roca caliza a lo largo de millones de años ha sido modelada, dando impresionantes esculturas naturales que podemos encontrar cuando hacemos senderismo por este maravilloso lugar. Por último, hablar de la oxidación, otro proceso importante dentro de la meteorización química y que ocurre cuando los minerales de la roca reaccionan con el oxígeno del aire o del agua. Este proceso es muy común en las rocas que contienen hierro. Cuando el hierro entra en contacto con el oxígeno, se forma óxido de hierro, que da lugar a los tonos rojizos y anaranjados propios de este paisaje. Y en este viaje también nos quedamos cerquita, aquí dentro de Andalucía. Concretamente, nos vamos a ir de nuevo hasta Huelva, a las minas de Río Tinto. Un paisaje que podría salir perfectamente de una película espacial. Las minas de Río Tinto, o mejor dicho, el río Tinto, está coloreado de rojo, de ahí su nombre. Y esto se debe a que la roca que está alrededor es una roca con alto contenido en hierro y que, al unirse con el oxígeno, se ha oxidado y ha soltado este color rojo tan característico que incluso ha llegado a teñir el agua. Vamos a seguir. Por último, nos queda hablar de la meteorización biológica, una mezcla un poco entre lo físico y lo químico, pero aquí los protagonistas son los seres vivos. Por ejemplo, las raíces de los árboles pueden crecer entre las grietas de las rocas y así fracturarlas, algo parecido a la meteorización física. Por otro lado, organismos como los líquenes liberan sustancias químicas que alteran los minerales de las que están compuestas las rocas, como haría la meteorización química. Es increíble cómo la vida puede transformar también el paisaje. En estas fotos me encuentro en Angkor Wat, en Camboya, donde el paso del tiempo ha hecho de estas ruinas una lección de cómo la naturaleza, a través de sus organismos vivos, pueden transformar incluso la roca más sólida de estos templos. Después de que la roca se descomponga en pequeños trozos durante la meteorización, comienza la siguiente etapa en la historia geológica, la erosión, el transporte y la sedimentación. Es aquí donde los fragmentos de roca comienzan un viaje que los llevará a moldear paisajes y formar nuevas estructuras. Vamos a descubrir cómo los agentes geológicos mueven y transforman estos materiales. Vamos a comenzar hablando del agua como agente geológico externo, centrándonos primero en las aguas superficiales. Estas corrientes, como los torrentes, las aguas arrolladas y los ríos, tienen una increíble capacidad para moldear el paisaje. Su acción erosiva, combinada con el transporte y la sedimentación de materiales, da forma a valles, barrancos y otras estructuras que cambian constantemente en el tiempo. Vamos a comenzar hablando de los torrentes, esas corrientes de agua de caudal irregular que fluyen por pendientes muy pronunciadas. Los torrentes son auténticos escultores del paisaje, ya que su velocidad y fuerza pueden arrastrar materiales de todos los tamaños, desde pequeños hasta grandes rocas. A lo largo de su recorrido, los torrentes atraviesan tres zonas principales: la cuenca de recepción, donde se recoge el agua y los sedimentos; el canal de desagüe, por donde el agua desciende con gran energía, erosionando el terreno; y el cono de deyección, donde la pendiente disminuye y los materiales transportados se depositan en forma de abanico. Torrentes alrededor del mundo vamos a encontrar muchísimos, pero nos hemos desplazado a uno de ellos, al torrente de Pelise, en Italia, concretamente en la región de Piamonte. El caudal de este torrente va a depender en el momento del año en el que nos encontremos, si estamos en una época lluviosa o en una época de sequías. Pero este torrente como tal, por sus continuos momentos de crecida y sequía, ha escarpado en la zona un paisaje espectacular. Hablemos ahora de las aguas arrolladas, esas corrientes superficiales que no tienen un cauce fijo y que se forman principalmente por la lluvia intensa o por los deshielos rápidos. A pesar de su carácter temporal, tienen un enorme poder erosivo, especialmente en terrenos con poca vegetación, donde pueden arrastrar materiales y nutrientes dejándose al descubierto el suelo. Hasta Navarra hemos venido para ver las Bardenas reales,
un paisaje esculpido por las aguas arrolladas. La fuerza de este agua modela el paisaje, dando lugar a surcos profundos, cárcavas sinuosas y imponentes chimeneas de hadas. Estos terrenos normalmente están formados por arcilla, yeso, arenisca, material que el agua fácilmente puede erosionar y transformar y dar así un entorno tan singular. Continuamos nuestra ruta. Ahora vamos a hablar de los ríos, auténticos modeladores del paisaje. Son corrientes de agua con cauce fijo y caudal permanente, que a lo largo de su recorrido erosionan, transportan y depositan materiales. Pero lo más interesante es cómo cada tramo del curso desempeña funciones diferentes. Vamos a explorar los ríos a partir de sus 3 cursos y su impacto en el paisaje. En el curso alto, el río circula con gran velocidad, gracias a su fuerte pendiente. Aquí el proceso predominante es la erosión vertical, que excava profundos desfiladeros y cañones, como si el río cortara la roca con un cuchillo. También podemos encontrar valles en forma de V, donde la pendiente y la fuerza del agua son tan intensas que arrastran rocas y sedimentos a lo largo de su cauce. En el curso medio, el río pierde velocidad, por lo que la pendiente disminuye. Esto cambia la dinámica. Ahora la energía se utiliza más en el transporte y la erosión lateral, ensanchando el cauce. Aquí aparecen las llanuras aluviales, donde el río deposita materiales más grandes y pesados, y las terrazas fluviales, que son los lechos del río erosionados por el agua. La erosión desgasta el suelo y la roca, arrancando los materiales. El transporte, que mueve estos materiales de diferentes formas, en suspensión, arrastrados, rodando o incluso disueltos. Y por último, la sedimentación deposita los materiales cuando la energía del río disminuye. De hecho, cuando la energía del río disminuye, estamos llegando al curso bajo. Aquí ya el río fluye lento y con poca energía, ideal para la sedimentación de los materiales. Los más finos, transportados durante todo el recorrido, se depositan en esta etapa, dando lugar a las formaciones llamadas deltas y estuarios, donde el agua dulce de un río se encuentra con el agua salada del mar. Es en este tramo donde los ríos construyen paisajes más suaves y ricos en sedimentos. Vamos a seguir viendo cómo las aguas superficiales modelan el relieve y concretamente nos vamos hasta el mar. El mar, con su movimiento constante, es uno de los agentes geológicos más poderosos que moldea nuestro planeta. A través del oleaje, las mareas y las corrientes, el agua marina transforma las costas y da lugar a paisajes espectaculares. Vamos a descubrir cómo el mar actúa sobre el litoral y qué maravillas geológicas es capaz de crear. El oleaje, generado principalmente por el viento, es como un martillo constante que golpea las costas. Este movimiento erosiona la roca y puede crear formaciones como los acantilados y los arcos naturales. Las mareas, con sus subidas y sus bajadas regulares del nivel del agua, también dejan su huella cuando el agua alcanza su nivel más bajo, dejando al descubierto formaciones erosionadas como las rasas o plataformas de abrasión. Las corrientes son grandes masas de agua en movimiento que tienen un doble papel: erosionan y transportan los materiales. Estos sedimentos se acumulan en zonas protegidas, formando playas de arena, grava o incluso estructuras complejas como las flechas litorales. Tenemos que hablar de cómo el mar esculpe el paisaje, qué mejor que venirnos hasta la isla de las Catedrales en Galicia. Aquí el oleaje ha modelado una serie de columnas y cuevas impresionantes, un paisaje natural que parece estar hecho por grandes arquitectos. Lo mismo pasa en la isla de Capri, en Italia, donde el mar ha tallado grandes relieves de rocas y columnas en la roca caliza. En esta playa tan espectacular del País Vasco podemos ver el paisaje tan característico que deja la roca al romper sobre el litoral. Y con este paisaje de fondo vamos a terminar la primera parte de este vídeo. En una segunda parte volveremos a coger el avión para seguir viajando por el globo y así descubrir nuevos paisajes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!